Estoy agradecido del Señor de poder estar aquí una vez más, pidiendo como siempre la oración de todos ustedes por mí. No me he sentido muy bien últimamente. Los que estuvieron en la reunión llevaron un pequeño susto, pero el Señor me sostiene. Y yo entiendo que cada cosa Él la usa para sus propósitos, y hoy precisamente el tema que voy a tratar con ustedes es: su gracia es suficiente. Y es su gracia lo que me sostiene. La gracia es un concepto fundamental de nuestra fe. Nosotros somos salvos por fe, ¿verdad? Por gracia, por medio de la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, es uno de esos conceptos que menos, de alguna manera, se predica en las iglesias. Y hoy yo quiero dar una visión un tanto diferente de esto y hablar de que su gracia es suficiente para nosotros. Y para esto quiero que se pongan sobre sus pies y me acompañen a leer la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Y vamos a leer en Reina Valera 1960 los primeros 12 versos o 13 de este capítulo 12. Así que cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. También va a salir en las pantallas en unos minutos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Están perdidos. Repito la cita. Segunda de Corintios 12, del 1 al 13. Segunda de Corintios 12, del 1 al 13. Ahora díganme amén para saber que... Perfecto. Voy a empezar nueva vez a leer. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? En que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Pueden sentarse. Esta palabra
está en sí misma bendecida, porque es una palabra que ha salido de la boca de Dios. Y toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, que esta palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para llevarnos a la perfección, ¿verdad? Que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pablo, me hubiera gustado poder hacer como una introducción histórica, ¿verdad?, del momento en el que escribió esta carta a los Corintios. Unos pocos meses luego de haber escrito la primera carta, escribió la segunda. Pero básicamente la iglesia en Corinto fue una de las iglesias a las que Pablo le dedicó mayor tiempo y ahínco en su ministerio, ¿verdad? Y fue una iglesia en la que realmente hubo problemas de todo tipo, como son las iglesias, porque las iglesias están compuestas por personas imperfectas, pero algunos de los problemas que eran de inmoralidad, de divisiones, de celos, de divisiones, ¿verdad? Repito una vez más, pero básicamente se llegó a cuestionar incluso la autoridad de Pablo, y por eso hay una parte completa, varios capítulos de esta segunda carta a los Corintios, donde él defiende, ¿verdad?, su autoridad como apóstol. Pero una de las cosas que llama mi atención en este capítulo 12 es que Pablo empieza haciendo una revelación que es impactante, que es algo que no se habla casi en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, por lo menos solo 2 o 3 personas, 3 a lo sumo, tuvieron visiones del cielo. Y Pablo, como en un arrebato, ¿verdad?, de ser arrinconado con todos estos cuestionamientos, hace esta revelación maravillosa de que él fue llevado por Dios al mismo cielo. Hermanos, yo no sé si usted en su mente le llama la atención esto, pero lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que Dios le permitió ver el paraíso. Dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera de él, no sé cómo fue, si fue una visión o si fui llevado directamente, pero dice, pero que fue llevado, arrebatado hasta el tercer cielo. Y yo quiero que entendamos este concepto de tercer cielo. Bueno, hay un primer cielo a los que se referían, que era donde las aves vuelan, por ejemplo. Usted mira hacia el cielo y ve las aves volando y ve los aviones también hoy en día, ve las nubes. Ayer mientras yo iba descendiendo, cuando me iba acercando a mi casa, ¿verdad?, a mi tierra, fui desde las nubes bajando, grabando en mi celular qué maravilloso se ve el cielo. Pero hay un segundo cielo que está fuera de la atmósfera nuestra, y allí es donde están sostenidos los astros. Por cierto, ¿quién sostiene los astros? Los científicos dirán que la fuerza de la gravedad, pero la Biblia dice, ¿verdad?, ¿quién los fijó allí? ¿Quién los sostiene? Y un astronauta una vez dijo, llegué cerca de la luna y no pude ver a Dios, porque tú solamente fuiste al segundo cielo. Y el trono de Dios está en el tercer cielo. Todo esto para decir que a lo que Pablo se refiere con el tercer cielo es el cielo espiritual. Es el cielo donde está el trono de Dios. Es el cielo que se ha sido preparado, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros. Y este hombre tiene esa bendición de ser uno de los pocos que ha podido ver eso con sus ojos. Dice, y tuve una visión inefable, una visión que yo no puedo expresar lo que vi. Es más, dice que no le es permitido al hombre expresar. Y va más allá y dice Pablo, y de eso yo no le voy a hablar. ¿Cuánto yo hubiera querido, verdad? Una descripción gráfica de lo que vio. Cuánto quisiera yo escuchar las palabras inefables a las que se refiere, de aquellas cosas que vivió, porque un día yo mismo estaré allí. Ahora, ¿verdad? Como por un espejo,
En parte veo y en parte profetizo, y aún así hablar del cielo me emociona. Imagínate habiendo visto lo que Dios ha preparado. Por eso la palabra paraíso que Pablo utiliza aquí en esta carta a la iglesia en Corinto. Esta carta a los Corintios, ¿verdad? ¿Te emociona, hermano, el cielo? ¿O tú estás tan enfocado en las cosas terrenales y en las bendiciones que Dios puede darte aquí en esta tierra? Miren, hermanos, Dios nos bendice grandemente en esta tierra de los vivientes. Yo no voy a predicar otra cosa, porque yo lo he vivido, yo lo he gustado. Dios ha sido bueno para conmigo. Ahora saben, si se limitara las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí a lo que vivimos en esta tierra, qué decepción. ¡Qué decepción, hermanos! Porque miren, por buena, maravillosa, próspera, bendecida, cualquier palabra que usted quiera utilizar, que sea su vida, la Biblia dice que la vida del hombre son 70 años. Y en los más fuertes, 80. Si eso es todo, y créanme que los últimos años, ¿cómo es que dice en Eclesiastés, verdad? Cuando lleguen los años en lo cual diga, no hay en ellos, o sea que los últimos años ni siquiera son tan buenos, ¿verdad? Yo tengo un amigo pastor que le preguntaron, ¿cómo te sientes? Y él dice, yo me siento bien, el problema es para pararme. Ay, que le duele todo. Hermanos, si esa fuera nuestra expectativa y nosotros le pedimos tanto al Señor una casa, un carro, salud, o sea, para no irme solo a lo material, también le pedimos salud. Hermanos, pero lo que nosotros debiéramos pedir es, acerca tu reino, acerca el cielo a mi vida, llévame al cielo o trae el cielo a mí. Hermanos, lo que debiéramos pedir es, Jesús, ven pronto. Te esperamos, porque este mundo cada vez se está poniendo peor, hermanos, y es bíblico. Y aquí, en un mundo caído, cada vez hay nuevas enfermedades y nuevas pestes. Y entonces se convierte en un desorden. Ayer, o antes de ayer, aquí mismo, aterrizó un avión con chinos y no le permitieron desembarcar. Y tuvieron que irse, creo que en Haití terminaron. Si venían para acá, por ahí, de Haití a aquí, es muy fácil, esa frontera. Entonces, amados hermanos, pero qué caos, porque también usted no tiene la culpa de ser chino. ¿Usted entiende? Hermanos, este es un mundo caído y nosotros tenemos que aprender a refugiarnos en las cosas que son eternas. Y Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo, que allí oyó esas palabras y dice, bueno, de tal hombre me gloriaré. Y no está contradiciendo la Biblia. ¿Qué dice? No recuerdo si es en Jeremías que lo dice, que si alguien ha de gloriarse, ¿se gloríe de qué? De conocer al Señor y de entenderlo. O sea que cuando Pablo dice de ese hombre que hasta el cielo fue y que pudo ver las cosas como Dios las tiene preparadas, entonces de ese yo pudiera gloriarme y he de gloriarme. ¿Me dicen amén? ¿Entienden ese concepto? Ahora dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino de mis debilidades. Hermanos, Pablo está diciendo que lo único que le interesaba resaltar a los hombres no era la gloria que tenía del entendimiento y conocimiento de las cosas del Espíritu, quizás más que nadie en ese momento, porque dijo acerca de sí que había estado y había sido arrebatado al tercer cielo. Sin embargo, él quería resaltar sus debilidades. Aún hoy en día mucha gente quisiera vivir una vida donde mostrar sus debilidades es un error. Hermanos, no es lo que yo he aprendido en la palabra de Dios.
La verdad, si estás esperando que tu hermano o tu hermana que está a tu lado sea perfecta, sea solamente fuerte, que no se quiebre, quiero decirte que eso es imposible. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. Cada uno de nosotros es débil en algún área de nuestra vida. Claro, cada uno de nosotros está buscando la gracia del Señor que nos sostiene a través de esa debilidad y que, como vamos a ver, hace que el poder de Dios sea perfeccionado en medio de cada una de esas situaciones. Y dice Pablo, si yo quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí, ¿verdad? Más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahora dice, claro, hay una lucha que es conmigo mismo. Y para que la grandeza de estas revelaciones, hermano, pero vengan acá. ¿Cuántos de ustedes han sido alguna vez usados por el Señor? Levanten la mano. Yo quisiera que todos la levantaran. Hermano, ¿y cómo usted se ha sentido? Entienda esto. Usted, imperfecto, lleno de debilidades, difícil, duro, tantas cosas que pudiéramos decir, siendo usado por un Dios perfecto, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que con su palabra hizo los cielos y la tierra, el Dios que afirmó los astros en su lugar. ¡Wow! El Dios que de la nada hizo el universo. Ese Dios, usándolo a usted para sus propósitos eternos. Vuelvo y pregunto, ¿cómo usted se ha sentido? Excelente, lleno de propósito, lleno de vida, lleno de sentido. Realmente ser usado por Dios le da sentido a nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo decía, si vivo soy del Señor y si muero soy de Él. Todo es por Él. Y dice que para que esa grandeza de esa revelación no lo exaltara de una manera desmedida, le fue dado un aguijón en su carne. Y quiero aclarar algo, porque muchos entienden que este aguijón fue dado de parte de Dios. Y yo quiero rechazar ese concepto. Yo quiero que me presten atención. Porque el apóstol Pablo claramente, yo no tengo dudas en lo que voy a decir. Digo que presten atención para que usted me pueda entender. El apóstol Pablo claramente dice que este aguijón que le fue dado es un mensajero de Satanás que lo abofetea. Entonces, una cosa es que Dios permita con su propósito eterno, porque nada se mueve, ¿verdad?, sin la voluntad de Dios, y otra que sea Dios que haya enviado. O sea que no importa cuál sea la situación con la que tu carácter está siendo moldeado, enfermedad no viene de Dios, porque Dios es un Dios sanador. En un mundo caído, el enemigo, y por causa del pecado del hombre, el hombre que fue creado para vivir eternamente, tuvo como consecuencia la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, en este mundo hay muchísimas plagas que enferman y que provocan la muerte. No viene de Dios. Ahora Dios puede obrar en medio de esa situación. La muerte de Lázaro, por ejemplo, fue para bendición. Porque todavía hoy nosotros hablamos del milagro que Dios hizo en la resurrección de Lázaro. El ciego de nacimiento, para la gloria de Dios, se presentó en ese momento y la gloria de Dios fue manifiesta. Hermanos, hay propósitos de Dios que nosotros a veces no entendemos. Hay situaciones que marcan de manera positiva nuestras vidas, aun cuando su impacto inicial pareciera ser negativo. ¿O no le ha pasado a usted alguna vez en su vida algún evento que de momento parece negativo y que después usted termina dándole gracias a Dios porque Dios usó eso para propósitos mayores? Es así, hermanos.
Entonces, un mensajero de Satanás le fue dado por eso. Si hubiera sido voluntad de Dios y algo que Dios fue que lo envió, Pablo no pide que le sea quitado. Porque ¿quién de nosotros rechazaría algo que le es enviado por Dios? Sin embargo, Pablo dice aquí, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí. Y la verdad es que los teólogos no tienen un acuerdo en términos de cuál era este aguijón. Y entonces, como no hay un acuerdo, yo no voy a tomar. Hay 3 corrientes principales, ¿verdad?, a las cuales no voy a hacer referencia ahora. Pero la verdad es que había un aguijón que a Pablo le azotaba y que él entendía que era un obstáculo en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Algunos dicen que era una enfermedad crónica. Yo quiero limitarme a decir que había algo que Pablo entendía que se convertía en un obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Sin embargo, que él mismo llegó a entender, porque él está haciendo referencia aquí y dice que para que esa grandeza de esa revelación no lo hiciera desmedidamente alabarse a sí mismo, le fue dado ese aguijón. O sea que de alguna manera ese aguijón lo permitía a él aterrizarlo y entender, no es que yo por mí mismo y por mis propias fuerzas no puedo con todo. No es que yo no lo sé todo. No es que yo necesito depender de Dios y de su poder. Qué maravilloso, hermanos, es poder llegar a un entendimiento como este. Pero más maravilloso es la respuesta del Señor ante la petición de Pablo acerca de que le quitara este aguijón. Y es en este verso, voy a leer como hasta ahora todo el capítulo, lo vamos a estudiar hasta estos primeros 13 versos, pero es en este verso donde, junto con los próximos 2, donde quiero detenerme la mayor parte del mensaje en esta mañana. La respuesta de Dios ante la petición de Pablo de que le retirara este aguijón. Yo creo que ya el contexto está bien marcado, ¿verdad? ¿Me dicen amén? Entonces, vamos a ver la respuesta. ¿Por qué me voy a concentrar en esto? Porque yo sé que muchos de nosotros hoy nos sentimos en una posición de vulnerabilidad. Muchos de nosotros nos sentimos en una posición de debilidad. Muchos de nosotros entendemos que hay situaciones en nosotros, alrededor de nosotros, que son un obstáculo terrible para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y algunos hasta han pensado desistir o rendirse de ese propósito. Y para ti hoy, yo quiero dar la misma respuesta que Dios a este hombre con una revelación tal que fue llevado al tercer cielo, le dio. La respuesta de Dios para Pablo es la misma respuesta de Dios para ti hoy si estás luchando. Si estás luchando con una enfermedad, si estás luchando con un sentimiento, con problemas emocionales, si estás luchando con la depresión, si estás luchando con problemas familiares, si estás luchando con problemas financieros, si estás luchando con problemas de desapego emocional, si estás luchando con apego emocional, si estás luchando con problemas por la pérdida de alguien, por una ruptura en una relación, por la muerte de un ser querido, si te sientes sin fuerza, si te sientes débil, la respuesta de Dios para Pablo es hoy la misma respuesta de Dios para ti, porque su palabra es eterna. Y quiero que la estudiemos. En el verso 9, Pablo dice, ¿verdad? Luego de pedirle esto, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y yo quiero repetir esto porque muchas veces he escuchado gente decir, bástate en mi gracia. Y Reina Valera 1960, léalo en su pantalla, léalo en la Biblia, léalo varias veces para que vea que no dice la palabra en. Por lo menos en Reina Valera 1960
la palabra dice, bástate mi gracia. ¿Por qué hago esta observación? Porque bástate en mi gracia. Es como que estando ahí en la gracia de Dios, yo mismo tengo la fuerza. Hermano, y no se trata de eso, porque hay días en que yo no tengo fuerza y la gracia de Dios está ahí. Hay días en que yo no me basto. Hay días en que simplemente no puedo. Ahora miren cómo cambia el sentido cuando lo leemos como está escrito en la Biblia. Bástate mi gracia significa mi gracia es suficiente. Quiere decir que el día que tienes fuerza y su gracia está, su gracia es suficiente. Pero quiere decir que el día que tú no te bastas porque no tienes fuerza, también su gracia es suficiente para sostenerte, para levantarte, para hacerte saltar de alegría y para que digas, Señor, tú eres todo lo que necesito. No es con tus fuerzas, no es con tus talentos, no es con tu conocimiento, no es con tu intelectualidad, no es ni siquiera con los dones espirituales que Él ha puesto en ti, entiéndelo. Es su gracia, es su gracia es suficiente. Hay pastores que no puedo. ¿Hay gracia? Sí, eso no está en duda. Pues su gracia es suficiente. Por eso me gusta leerlo y decir, bástate mi gracia. Miren, hermanos, ¿qué es gracia? La definición de gracia, los estudiantes de teología. Alguien que me ayude. Un favor inmerecido. Entonces, para nosotros es muy fácil entender la gracia en la salvación. ¿Por qué? Porque ¿cuántos aquí merecían ser salvos? Levanten la mano. Ah, pero yo no estoy en una iglesia. Una iglesia llena de gente salva y ninguno merecía ser salvo. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque de forma inmerecida, cada uno de nosotros recibió de parte de Dios un regalo de salvación. No fue por lo bonito que éramos, no era por las buenas obras que hacíamos, era porque Él, en su gran amor con el que nos amó primero a nosotros, decidió descender desde los cielos, dejar su trono y humillarse, tomar la condición de uno de nosotros, para desde la condición de hombre humillarse aún más hasta la muerte y muerte de cruz, no estimando el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino entregándolo todo por ti, por amor a ti y por amor a mí. Eso es gracia. Y entonces, como es un regalo, lo único que nosotros tenemos que hacer, y tenemos visitas en esta mañana, es aceptar ese regalo. Porque yo puedo decir, miren, este celular es para quien lo quiera, es un regalo. Pero si nadie lo coge, ¿qué va a pasar con él? Que no va a ser un regalo para nadie. Ahora, para el que lo coja, ¿en qué se convierte? En un regalo, porque ¿cuánto usted pagó? Nada. Así mismo es la salvación. Pero eso costó barato. No, carísimo. Alguien lo pagó, pero no fue usted. De igual manera, la salvación no es algo de poco valor. Costó el precio más caro del universo, la sangre de Jesús derramada en la cruz, pero a usted le ha sido dada por gracia, como un regalo. Es muy fácil el concepto de gracia aplicarlo a la salvación. Pero cuando nosotros tenemos que pagar la luz, o cuando nosotros tenemos un familiar enfermo, o cuando tenemos problemas con el esposo, o cuando tenemos problemas emocionales, o cuando tenemos problemas financieros, o cuando hemos perdido a alguien, qué difícil se nos hace aplicar el concepto de gracia. Pero ahí la Biblia dice, bástate mi gracia. Ahí la Biblia dice, mi gracia es suficiente.
¿Y cómo podemos aplicar el concepto de gracia a esto? Es lo que yo quiero que en esta mañana podamos entender a lo largo de lo que vamos a estudiar en estos próximos versos. Vamos a seguir leyendo. Dice el Señor hablándole al apóstol Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, eso ha sido uno de los conceptos que a mí me han dado más trabajo de entender. Porque ¿cómo es posible que yo pueda hacer a Dios más poderoso? ¿Verdad? Si nosotros tomamos literalmente lo que dice allí y no entendemos la figura que hay expresada, pudiéramos pensar: ¿y cómo es esto? No, hermano, Dios es todopoderoso. La expresión todopoderoso no tiene nada más allá. Porque es que todo lo puede. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar eso. No hay una palabra. Yo no pudiera decir Él es súper todopoderoso. Yo no pudiera decir eso. O hiper todopoderoso. No. No hay nada más allá. Todopoderoso significa que Él todo lo puede. Entonces, no es que nosotros hacemos a Dios más poderoso cuando somos débiles. Es que cuando nosotros somos débiles, lamentablemente es la forma en que somos. Cuando nosotros somos débiles y no podemos con nuestras fuerzas, es cuando miramos a Dios y recordamos que Él sí puede. Y le pedimos ayuda. Por ejemplo, si yo tirara algún papel, por ejemplo ese, yo sé que yo puedo recoger ese papel. Yo no pienso en que ninguno de ustedes están aquí. Yo lo tomo y lo levanto. Pero si yo decidiera mover este monitor, inmediatamente miro, mira, Josué está ahí. Josué, ¿tú me puedes ayudar? Vamos a moverlo un poquito hacia adelante. ¿Saben por qué? Porque para levantar el papel, mis propias fuerzas eran suficientes. Pero levantar y sentir el peso del monitor me hizo mirar primero alrededor y vi a Josué. Cuando vi a Josué dije: me puedo sentir en la libertad de llamarlo, porque un muchacho así, tan buen mozo, tan fuerte, tiene que poder mover ese monitor como nada. ¿Qué le dio risa? ¿La parte de buen mozo o la de fuerte? Para yo saber. Las dos. Bueno. Demuéstrale, Josué, y vuélvelo a colocar en su lugar. Yo lo veo fuerte y lo veo buen mozo, o sea que yo no sé qué le dio risa a ustedes. Pero básicamente, el sentir mi imposibilidad me hizo mirar alrededor. Ahora imagínense, cuando haya una situación en la que al mirarlos a todos ustedes y mirarme a mí, me dé cuenta que ninguno me puede ayudar. Ninguno puede. No puede. Nada poderoso. Eso me hace pensar en que conozco al que todo lo puede, al todopoderoso. Y es en ese momento en que su poder se perfecciona y se activa en mi vida, y Él lo usa para mover el monitor, para hacer en mí el propósito y el milagro que necesito. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. He tenido la oportunidad en los últimos meses de hacer oraciones desesperadas en medio de situaciones, y en todas y cada una de ellas el Señor ha respondido a esa oración. Y mi esposa me decía en el carro el otro día: pero entonces ora desesperado siempre. Y yo le decía: no funciona así. No funciona así. Porque yo oro desesperado cuando estoy desesperado. Entonces yo no pudiera ahora decir: voy a orar con desesperación para que al bajar de aquí Yulisa me dé un beso. ¿Usted me entiende, hermano? ¿Cuándo usted ora desesperado?
cuando está desesperado. Cuando nos sentimos débiles. Cuando nuestra debilidad es evidente. Cuando nuestra debilidad nos detiene. Entonces el poder de Dios actúa. Y es suficiente. Porque Él es todopoderoso. Hermano, no es que quizá Él puede. Él puede. Él puede. Lo que pasa es que a veces la respuesta es no. Pablo le pidió 3 veces. ¿No le respondió Dios a Pablo? Sí, Él le respondió. Porque Pablo que lo está contando aquí. Pero su respuesta fue no. Y Pablo entendió el porqué y nos lo está enseñando a nosotros. Seguimos leyendo. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Ya esto es Pablo que está hablando. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Y quiero que entendamos, porque ahora vamos a ver 5 situaciones de nuestra vida en las que debemos gloriarnos para que el poder de Dios sea establecido sobre nosotros y nos dé la bendición que esperamos. 5 situaciones de nuestra vida. Pero quiero que veamos esta expresión de Pablo de, por lo tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades. Hermanos, no es que nosotros anhelemos las debilidades. No es que deseemos las debilidades. Es que entendamos, cuando hay debilidades, pues gloria a Dios, porque Él va a actuar con gran poder y su gloria va a ser manifiesta. Que podamos decir eso. 5 áreas en las que el apóstol Pablo nos enseña que debemos gloriarnos. La primera de ellas, ¿me siguen? Verso 10. La primera de ellas, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Qué encierra la palabra debilidad? Mis debilidades son aquellas cosas con las que yo lucho en mi interior. Ahí pueden entrar todas las situaciones emocionales, ahí pueden entrar la depresión, ahí pueden entrar los problemas de carácter, ahí pueden entrar los problemas de pecado, ahí pueden entrar nuestras malas decisiones, porque a veces nosotros tenemos una deuda y le decimos, Señor, sácame de esta deuda. Pero ¿por qué tú caíste en esa deuda? Por tus malas decisiones. Entonces no culpe a Dios. Él puede sacarte de la deuda, pero Él no está obligado, porque tú no le consultaste antes de tomar esas decisiones. Ahora Él nos ama, ¿verdad? Acuérdense la gracia, que es suficiente. Entonces la gracia es suficiente en medio de las debilidades. Cada uno de nosotros lucha con algo. El apóstol Pablo hablaba de este aguijón. Cada uno de nosotros, hermanos, entendamos esto. Que aunque no merecemos la gracia de Dios, eso es precisamente lo que es gracia. Sí, pastor, pero es que yo tengo una lucha con un pecado oculto. Es que usted no sabe. Usted me habla así, me da ánimo, porque usted no sabe, pastor. ¿Saben lo que dice la Biblia? Porque yo le pudiera preguntar, pero no le voy a hacer ese gancho de decirle a usted, ¿usted cree que Dios puede bendecir al que está en pecado? No quisiera que algunos religiosos me respondan que no. Porque la Biblia dice que estando nosotros muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Quiere decir que así con tu pecado oculto, así con esa depresión que a nadie le ha contado, así con los problemas emocionales, así con los problemas de carácter, la gracia del Señor es suficiente. Abraza esa gracia. Pide perdón y Él te va a decir, ¿dónde están los que te condenan? Pues yo tampoco te acuso. Ahora sí, ahí empieza. Vete y no peques más.
Pero Él no dijo, vete y regresa después que deje de pecar. Pues Él sabía que no, que así no es que funciona la cosa. Primero Él le da la gracia. Dios hoy te está dando la gracia. Ustedes saben lo que yo estoy haciendo aquí hoy. De parte de Dios, impartiendo y regalando gracia. Por eso titulé este mensaje de esa manera. Su gracia es suficiente. Este no es un mensaje de eso donde el pastor señala por causa de tu pecado. No. Yo estoy diciendo, tú estás en pecado. Su gracia es suficiente. Que te baste su gracia. ¿Cuántos son débiles hoy? ¿Cuántos están luchando hoy con una situación dentro? Pues este mensaje es para ti. Su gracia es suficiente. ¿Pueden aplicar el concepto de gracia ahora a esa situación de su vida, a esa área? Qué bueno, porque yo quiero que de aquí nos vayamos todos sabiendo que el Señor nos dice, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Segundo lugar, que el apóstol Pablo, o segunda área de nuestra vida, que el apóstol Pablo en el verso 10 nos está diciendo, en afrentas. ¿Qué son estas afrentas, hermanos? Son los insultos, son las palabras hirientes, son las heridas que otros te provocan. Una cosa son las situaciones tuyas, propias, con las que tú luchas. Esas son debilidades. Pero otras son las situaciones externas, las heridas que otros te han provocado. ¿Y cuánta gente herida? El mundo entero está lleno de gente herida. Gente que ha sido herido porque sus padres no lo conocieron. Gente que ha sido herida porque sus padres, aunque están presentes, son padres ausentes. Gente que ha sido herido por familiares cercanos que lo violaron. Gente que ha sido herida por gente que lo ha traicionado. Gente que ha sido herida por personas cercanas que le han dado la espalda. Gente que ha sido herida por situaciones externas. Esta versión Reina Valera 60 dice afrentas, otras como la NBI usted puede buscar la palabra insultos. Hermanos, nosotros que dice la Biblia que desde una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Cuántas veces usamos esta boca? Quizás no para insultar, pero para provocar heridas en otros. Yo veo gente, por ejemplo, aquí, no es que estoy sangrando por la herida, pero qué bueno, que cuando yo bajé a mi peso mínimo en que bajé luego de la cirugía, me decía que estaba demasiado flaco, que me veía cadavérico, que me parecía enfermo, que ya que no bajara más y que ahora me viven diciendo que estoy gordo. Hermano, ¿y usted cree que yo no tengo un espejo en mi casa? Ahora usted me ha preguntado cómo está mi metabolismo, cómo están mis valores, que están completamente desestabilizados, que estoy luchando con cosas, que estoy visitando al médico. ¿Usted está orando por mí? No, usted viene y me dice que estoy gordo. Yo tengo espejo en mi casa. En el cuarto de Abril hay uno de cuerpo entero. Hermanos, si esas son cosas triviales, lo estoy diciendo porque prefiero cogerme a mí de ejemplo. Pero ¿cuántas personas hay allí sentadas donde una palabra suya puede ser la diferencia entre que hoy se suicide o no, aquí en la iglesia? ¿Y que en qué le aprovecha que usted le diga que tú te ves mal, que tú no te ves bien, que tú no... Hermano, ¿y usted? Porque usted tiene espejo en su casa. Porque yo le dije a Yulisa el otro día, en la carne, ¿verdad? Le dije, ma, ¿tú sabes qué? Es fácil porque yo tengo todavía el estómago restringido. Voy a bajar de nuevo. Y cuando baje ese día voy a empezar a todos esos que me dicen eso, a decirle todos sus defectos. En la iglesia. El pastor. A ver cómo ellos se sienten. Eso fue en la carne, ¿verdad? Me arrepiento. Le pido perdón a Dios. Y vamos a la gracia. Hermanos, ¿cuántas personas heridas allí? Y usted con la posibilidad de acercarse y de darle una palabra que lo haga sostenerse en la gracia de Dios. Mirarlo y decirle, la gracia de Dios es todo lo que necesitas. Bástate su gracia. Hermano, si hay alguien que te ha hecho daño,
Saben, leí una vez acerca de un libro, creo que se llama El enemigo está en la casa, de cómo la violencia intrafamiliar, en todo el aspecto, ¿verdad? No solamente físico, sexual, sino en todo sentido, está demostrado estadísticamente que la mayoría de esos daños es provocado por personas bien cercanas. ¿Cuánta gente herida? Y muchos dicen, es que usted no puede cambiar el pasado, es verdad. Pero sí puedo darte un mensaje de parte de Dios y decirte, bástate su gracia. Es que no es necesario cambiar el pasado, porque Él tiene pensamientos de un futuro lleno de esperanza para ti. Es que Él es que sana las heridas. Él es quien cura las heridas. Él es quien restaura todo y hace nuevas todas las cosas. Para los insultos, que te baste su gracia. En necesidades, ¿qué representan las necesidades? La provisión. Hermanos, si es verdad que esa es una de las partes en las que nosotros menos sabemos aplicar el concepto de gracia. Y decimos, es que el pastor está hablando de gracia. Qué gracioso, muy bonito. Pero yo tengo que pagar la luz ahorita y si no la pago, me la cortan. Sí, porque no es él, seguro él tiene comida para abrir, pero yo para mis hijos hoy no sé qué le voy a dar. Hermano, ¿y usted sabe si yo tengo comida para abrir? A veces yo quisiera cambiar por un mes las responsabilidades mías con otro. Y lo ingreso todo, sí. Yo sé que usted está pensando y lo ingreso también. Cambiémoslo todo. Para que usted entienda por qué es que no me queda cabello ahí. Hermano, la Biblia dice que Dios sabe de qué cosa tú tienes necesidad, aún antes de que tú se lo pidas. Eso es gracia. Eso es gracia. Gracia es nosotros entender que Dios tiene el control, que aunque a nosotros nos parezca que todo está fuera de control, está fuera de nuestro control, porque Dios nunca pierde. A veces oramos, Señor, toma control, y cuando lo soltó, Dios tiene control de tu vida. La gracia se establece en tu vida, diciendo la palabra de Dios que Dios sabe de qué cosa tú tienes necesidad aún antes de que lo pidas. ¿Tú sabes lo que es eso? Miren lo que es. Es que yo te doy una herencia, pero en vez de yo darte 20 millones de pesos, esa fue tu herencia, yo te voy a dar 100,000 este mes. Y el mes siguiente, 100,000. Y cada mes, 100,000. Hasta llegar a los 20 millones. Entonces, si a ti se te acaba un día los 100,000, se te acaba el mundo. ¿Por qué? Porque tú piensas que estás seguro que vienen por lo menos 100,000 más. Entonces, mira cómo funciona la gracia en tus necesidades. Dios sabe de qué cosa tú tienes necesidad aún antes que tú lo sepas. Entonces, Dios está supliendo tu necesidad hoy. ¿Sabes qué va a pasar mañana? Ese concepto lo conocen muy bien las aves del cielo y lo conocen muy bien los lirios del campo. Los lirios del campo no trabajan ni hilan. Ahora, ¿cómo se visten? Llena de hermosura, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Puedes aplicar la gracia a tus necesidades? Ay, no, pocos. Yo pregunté, ¿puedes aplicar la gracia y te basta la gracia del Señor en tus necesidades? Entonces, hermano, te digo, bástate su gracia. ¿Cuántos tienen necesidades? Levanten la mano. Ay, qué bueno que nada más no soy yo. Bueno, pues para nosotros, que nos baste su gracia. Su gracia es suficiente. Eso no es poca cosa, hermano. Recuerden que es el Todopoderoso. Porque para usted y para mí 1 millón es mucho, pero para el Todopoderoso
1 millón no es nada. Una deuda de 4 millones para Él, nada, porque Él es el Todopoderoso. Seguimos leyendo. ¿Quieren seguir leyendo? En persecuciones. ¿Qué representa el área de las persecuciones en nuestra vida? Aquello a lo que somos sometidos por nuestra fe. El apóstol Pablo, que escribió esto, pasó gran parte de su ministerio siendo perseguido, siendo atacado, siendo vituperado y encarcelado. Muchas de las cartas paulinas fueron escritas desde la cárcel. Y hoy en día, nosotros en estos países, porque hay todavía una gran persecución de la iglesia en países, sobre todo del Oriente, donde usted tiene que pagar con su vida. Un gran amigo que sirvió aquí por 20 años, un pastor misionero americano, algunos de ustedes lo conocen, Charlie Finocchiaro, y su esposa Darla, fueron reenviados a supervisar las misiones en el norte de África. Primero lo mandaron a España para que desde ahí tengan su base, porque es completamente ilegal predicar el evangelio en esos países. Y yo hablando con ellos, nos reunimos unos días antes de ellos partir, y él me estaba contando lo difícil, porque a veces nosotros creemos que es muy fácil, que era él, después que tenía 23 años, viviendo aquí, sirviendo aquí, ya él dejó su país y vino para acá. Entonces ahora dejar República Dominicana e irse. Me dijo, esto me está doliendo más que cuando dejé los Estados Unidos. Sus hijos, ellos tienen hijos. No tienen hijos. Pero su familia como tal estaba aclimatada, su esposa y él. Eran dominicanos ya. Él decía que ya no era Finocchiaro, que era de La Rosa. Me dice, me dolió más que cuando me fui de Estados Unidos. Y su esposa Darla interrumpe y me dice, no, y saber que nosotros pudiéramos ser mártires, con una sonrisa. Yo le digo, Darla, pero no lo diga así. Y ella, ¿qué pasó, Pastor Jorge? ¿Qué te molesta? ¿Cómo que qué me molesta, Darla? Tú me estás diciendo con una sonrisa, y quizá nosotros pudiéramos ser mártires. Y dice ella, pero es que es verdad. Hay persecución hoy todavía. Y nosotros le llamamos persecución a que nuestra familia nos relaje. Mira, ahora se metió evangélico. No, ahora no se puede comer sin orar aquí, porque o nos molesta que nuestra familia diga, ay, qué locos son estos creyendo eso. Ahora, si aún eso es persecución, el Señor te dice, bástate mi gracia. La gracia se establece en eso, en poder decir de que ya el Señor me dio todo, de que si yo vivo, para Él voy a vivir, de que si yo muero, me voy con mi Señor y allí estaré para siempre con Él. Su gracia es suficiente ante las persecuciones. Por último, quinta área de nuestra vida, donde la gracia es suficiente, que el apóstol Pablo está haciendo este recuento. Ha dicho de que se goza en las debilidades, número 1, en las afrentas o insultos, número 2, en las necesidades, número 3, en las persecuciones, número 4, y en la quinta, en angustias. Hermanos, y este sí es un punto en el que nosotros tenemos que aprender a que se establezca la gracia de Dios en nosotros. Angustia es creada por todo aquello que sale de su control. Todo aquello que usted no puede controlar. Y usted empieza, en vez de ocuparse en la oración, usted empieza a preocuparse por esas cosas. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, hoy en día está considerado que el estrés es la plaga del siglo XXI.
hay más personas sufriendo por estrés que por cualquier otra condición en el mundo. ¿Cómo se establece la gracia de Dios en eso? La Biblia dice que volquemos, ayúdame, toda nuestra ansiedad delante. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, la gracia de Dios se ha establecido desde Génesis a Apocalipsis para la angustia de tu vida. ¿Se habrá dormido el que te guarda? ¿Se habrá dormido el que tiene cuidado de puerta abierta? No se olvida de ti. No da tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Todas las angustias, échalas a un lado y no temas. Cree solamente, porque puerta abierta, ponte de pie. Su gracia es suficiente para ti. Pablo termina este verso diciendo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pareciera una paradoja, pero yo creo que ha quedado claramente demostrado en esta mañana. No es que anhelemos las debilidades, no es que oremos para que nos lleguen los problemas. No, dije, mensajeros de Satanás son eso, y vienen y nos abofetean bien fuerte. Pero en medio de las debilidades, de las afrentas, de las necesidades, de las persecuciones y las angustias, ahí, cuando eres débil, entonces di: soy fuerte. Repite este verso conmigo. Diga el débil: fuerte soy. No, usted no lo está creyendo. Vamos a empezar. Yo quiero que usted lo crea. Vamos a darle tiempo que suban los adoradores, porque vamos a adorar inmediatamente. Pues yo quiero que usted lo crea. Diga el débil. Haga así, para que se sepa que el débil es usted. Diga el débil. Ahora como creyéndolo. Fuerte soy. Con poder. No, es con poder. Vamos, con poder. ¿Con poder? ¿De quién? Ahí bajaron de nuevo. Lo único que yo quiero que digan bajito es las debilidades. Vamos de nuevo. Diga el débil: fuerte soy. Con poder.